un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Le doy la bienvenida, como todos los lunes, 6 de la tarde, al programa Diálogos, tiempo de platicar con un zacatecano distinguido, siempre activo en temas que son de la mayor importancia, porque eventualmente llegamos a fechas como las que estamos viviendo ahora y ni siquiera sabemos por qué. Estamos en una feria, estamos haciendo peregrinaciones, cuyo nombre luego, ahorita lo platicaremos, son romerías, es el nombre correcto. Hacemos muchas cosas en determinadas fechas, pero no nos ponemos a pensar un poco cuáles son los orígenes, de qué se trata. Y hoy tengo de verdad a un personaje que trabaja recopilando toda esta información, haciendo aportaciones al respecto. Tengo en mis manos un libro que se edita por la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales en España. Y mire, quien preside esta organización, esta agrupación, es el rey de España, ni más ni menos. Y mi invitado se llama Manuel González Ramírez. Maestro, te doy la bienvenida con muchísima gratitud, porque te debía esta entrevista desde hace tiempo, porque aquí viene solamente gente muy importante. Muchas gracias, un gusto, emocionado por esta presentación. Ay, y muy no. agradecido y encantado de poder compartir datos y tópicos que tienen que ver con esa riquísima y fascinante historia de Zacatecas, que no nos bastarían muchas vidas para poder conocerla, pero bueno, nos acercamos aunque sea un poco. Claro, ojalá que el programa sirva para darnos una idea de qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, por qué, de dónde surgimos, cómo se da. Pero lo primero que te preguntaría, sin desviarme mucho de temas, que sí hay mucho para platicar, aquí están en mi mesa varios libros que trajo el maestro y que son muy interesantes en su contenido, alguno de ellos chismosón, dijiste, sí. Porque la crónica también es chisme, sí. Chisme sabroso. Entonces, yo solo te pediría, ¿por qué te inclinas a esta rama de la difusión, digamos? ¿Por qué eres cronista, en pocas palabras? ¿Y qué es ser cronista? Bueno, desde que yo me acuerdo, me llamaban mucho la atención las cosas que tienen que ver con el pasado. Uh-huh. Yo soñaba de niño con ser egiptólogo. Ah, no me digas. Porque a mi casa llegaba una conocidísima revista que todavía está circulando. Selecciones. Un tío mío estaba suscrito, uh-huh. Llegaba y ahí venían muchas cosas de Egipto y me atraía mucho ese tema. Y ahí fue donde yo conocí la palabra egiptólogo. Y dije, cuando yo sea grande voy a ser egiptólogo y me voy a ir a desenterrar momias a Egipto. y bueno, así quedó y siempre me atrajeron ese tipo de cosas. Mi tío Benjamín, que en paz descanse, acaba de dejarnos en este mundo. A él le debo mi amor por la lectura, porque allá en mi pueblo donde yo nací, en la antigua villa de San Judas Tadeo de Villagutiérrez del Águila, hoy Villanueva, Zacatecas. Así se llamaba. Así se llamaba. A ver, vuélvelo a decir. La antigua villa de San Judas Tadeo de Villagutiérrez del Águila. Por eso siempre cada año se hacen las peregrinaciones a San Judas, a Villanueva. En octubre, precisamente. En octubre. Ahí naciste. Ahí nací y bueno, pues en aquel tiempo no había la tecnología que hoy tenemos. Entonces, gracias a mi tío me empezaron a llegar cosas que él llevaba a la casa. Entre ellas la revista y una serie de revistas que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Nueva España. ¿Qué tesoro recibías? ¿Y qué edad tenías? Pues estaba yo en primaria. Un niñito. Sí. ¿Y entonces, te llamaba la atención? Porque no a cualquier niñito le llama la atención voltear y ver y leer y empezar a
Empaparse de Y yo me esa. fascinaba leyendo aquellas historias y leyendas de la época colonial en México. Y así poco a poco me fue atrayendo todo lo que tenía con cosas del pasado, hasta que un día en la prepa, Ajá. ahí en Villanueva, llegó un inspector que, dicho sea de paso, pues es historiador y que ha hecho aportaciones importantes a la memoria histórica de nuestra entidad, autor de Compendio Histórico de Zacatecas. Me refiero al profesor Emilio Rodríguez Flores. Ay, ¿te acuerdas del profesor Emilio Rodríguez? Sí. ¿Cómo le aportó a Zacatecas? Y que de esa obra que acabo de mencionar se hicieron muchísimas ediciones. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando la secundaria que los de comercio, así se le llamaba, Así se le llamaba, claro. a los que estudiaban estudiaban comercio. en el colegio. Sí. Uno nos íbamos a secundaria y a la prepa y otros se iban a esa carrera corta Sí. que le llamaban comercio. Ajá. Y me acuerdo que los de comercio llevaban como libro de texto. Por alguna extraña razón llevaban ese libro, porque yo no encontraba la relación entre lo que tenía que ver con la contaduría y la historia de Zacatecas. Pero bueno, una de las materias que llevaban y un libro de texto que llevaban en comercio era justamente el Compendio Histórico de Zacatecas. Ajá. Y ahí fue donde empecé a conocer un poco más de nuestra historia. Y bueno, total que llegó él un día a la prepa y nos dijo, a ver, levanten la mano todos los que sean de Villanueva. Pues todos. Ahora levanten la mano los que sepan la fecha de fundación de este subpueblo donde nacieron. Nadie. Silencio total. Y a mí me dio una pena ajena por mí y por los demás, porque yo no había reparado en ese dato. O sea, nunca me había hecho yo esa pregunta. ¿Cuándo se fundó, cuándo nació simbólicamente el pueblo donde yo vivía, la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados? Nunca había reparado en ese dato y no nos dijo, dice, bueno, si no lo saben, investíguenlo. Y yo me metí a investigar y con tristeza me di que no había libros de historia de Villanueva, ni uno. Ni uno. Ni libros ni nada que nos hablaran de la fundación de Villanueva. Y en ese tiempo yo también estuve participando en concursos de historia de México, en los concursos interpreparatorianos. Y no es para presumir, simplemente es un dato. Por favor. 2 años diga. consecutivos obtuve el primer lugar a nivel estatal. Ahí tengo Vaya. todavía los diplomas. Claro que es para presumir. Hay que presumir. Entonces, 2 años consecutivos, cuando estaba en segundo año de prepa y en tercero, mi profesor de Ciencias Sociales, Carlos Barrios Fernández, que ahora ya radica jubilado allá en Jerez, él fue el que me dice, se me va a concursar a Historia de México. Yo no quería eso de concursos, de los concursos, de competir, de medirse con otros, a mí no me ha gustado mucho. A mí tampoco. Pero me mandó y me atrajo tanto que en pocos días devoré muchos libros y pues el primer año gané el primer lugar contra las prepas estatales y contra todos los sistemas. Primero contra las preparatorias estatales, después fue contra los bachilleratos contra los cebetas, las normales y todos los demás sistemas de bachillerato que había en el estado. Entonces, pues sacamos el primer lugar, primero interprepas, después intersistemas. Y el siguiente año me dijeron, te vuelves a ir a concursar, y yo iba muy tenso porque dije, pues soy el campeón del año pasado. Tú mismo te hacías presión. Y luego llegamos y luego me sentía señalado, que me señalaban como diciendo, mira, ese es el que ganó el año pasado, es al que hay que vencer. Ay, Dios mío. Y pues yo me sentía muy, muy mal. Pero me bueno, imagino, muy estresado. Sí, pero bueno, con la idea de representar dignamente a mi prepa y a mi municipio, pues participamos y otra vez logramos el primer lugar, primero interprepas, después interestatal, bueno, intersistemas,
Menos mal que no había nacional porque quién sabe cómo me hubiera ido. Estoy segura de que hubieras ganado, no tengo la menor duda. Has dicho algo de la mayor importancia en lo que me estás compartiendo, que es el caso específico de Villanueva, cuando descubres que no hay un solo libro que hablara sobre la historia de Villanueva. Sí. Y te pregunto, ¿esa es una deficiencia general del Estado o del país? Bueno, desafortunadamente este tema de los cronistas, que es la pregunta que se me formuló y después de Claro, este preludio, claro. debo decir que el tema de los cronistas es relativamente reciente, de la Claro. segunda mitad del siglo XX, y bueno, en Villanueva no había cronista. Ni en otros lados. Ni en la mayoría de los municipios del estado, o si acaso había como en 5 o 6 municipios cronistas, estoy hablando de hace 20, 25 años. Es muy pronto. Y yo solo conocía como cronistas al profesor Roberto Ramos Dávila, que en paz descanse, que era el cronista de la ciudad de Zacatecas y del estado. Sí. Conocía a la cronista de Sombrerete, que era una mujer, Ajá. Socorro Mercado, que en paz descanse. También a don Juan de Santiago Silva, que en paz descanse también, cronista de Jerez. Claro. Al cronista de Ojo Caliente, que ahorita se me escapa su El nombre, creo que también se llamaba Juan. Pero eran cronistas, ¿cómo te diré? Cronistas de manera autodidacta. Sí. Creo que es el único término que se me Sí. viene a la mente. Es decir, no existía ni la especialización ni el reconocimiento. O sea, Así es. eran gente de buena voluntad que se interesaban por el pasado de su pueblo y que le aportaban. Yo recuerdo ahora a mi propio abuelo, el profesor José G. Montes Tlaltenango, Tlaltenango, Zacatecas, que siempre estaba buscando historias de Tlaltenango y por ahí publicó algo. O sea, era gente que le nacía. Sí. De corazón. Y responde también a la pregunta que te hice de entrada. Siento que es tu caso, ¿no? También a ti te nace comenzar a buscar. Sí, y justamente yo me vine con esa idea romántica a estudiar historia aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Por qué romántica? Porque me habían advertido varias personas, entre ellas mis familiares, de que no estudiara historia porque me iba a morir de hambre. Que un mejor poquito tenían de razón. que mejor estudiara otra cosa para que me fuera bien y que también me encargara de mantener a mis papás, ¿no? Híjole. Que me metiera a medicina o de profesor. O de licenciado. Que era lo tradicional, ¿no? Entonces, por eso yo digo que me vine con la idea romántica de estudiar historia, nada más para escribir la historia de Villanueva. Y fue acá donde pude acercarme a conocer más desde en los archivos sobre esos orígenes desconocidos de mi pueblo. ¿Y si estudias historia? Y entré a estudiar historia. ¿Dónde? En la Universidad Autónoma de Zacatecas, en lo que en aquel tiempo era la Escuela de Humanidades, que ya desapareció como tal, y donde había 3 especialidades: licenciado en historia o en filosofía o en letras. Claro. Ahora ya desapareció la Escuela de Humanidades y existen las unidades académicas, y ya no solo de historia, filosofía y letras, sino también de antropología y arqueología. Y turismo. Turismo es una de las nuevas carreras que forman parte de esas áreas humanísticas a nivel licenciatura. Pero a mí me tocó esa fase de la Escuela de Humanidades que fundara un querido maestro mío, que fue quien me recibió, y sigue siendo mi maestro porque sigo aprendiendo de él, el doctor Beremundo Carrillo Trujillo. Por supuesto, un gran personaje que tiene que estar aquí también pronto, Sí. por supuesto. Entonces, fue ahí donde, además de acercarme a la parte académica de la disciplina de la historia, también pude conocer los archivos, porque yo nunca había visto en mi vida un archivo histórico, y fue ahí donde se me dio la oportunidad de trabajar en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. ¿Que está en? Hoy en día está en las instalaciones del Instituto Zacatecano de Cultura, en el antiguo cuartel militar. Ajá. Pero cuando yo ingresé,
estaba en una de las naves del convento de Guadalupe, en el Museo Guadalupe de Zacatecas. ¿Qué representa, perdona, así es este programa, es bueno para interrumpir, qué representa para alguien que sueña, que románticamente llega a estudiar letras, digo historia, tener de repente la posibilidad de entrar a un lugar donde hay un archivo histórico? ¿Qué se siente? No, para mí fue impresionante porque y ahora no me iba a creer de dichos, de leyendas, de mitos en torno a la fundación de mi pueblo, que lo único que se conocía era mitos relacionados con la aparición de San Judas Tadeo, que se apareció a unos arrieros y que les dijo, quiero un templo en este lugar, y se lo hicieron, y así nació Villanueva. Varias versiones que circulaban ahí de boca en boca, de generación en generación, a falta de datos históricos, pues era lo que uno sabía, que se había aparecido San Judas Tadeo y que gracias a él se fundó Villanueva. Que debe ser el caso, otra interrupción, de muchos lugares en Zacatecas y en el país. Sí, Tal vez, ¿no? los Porque mitos, estamos siempre ligados al tema religioso, al tema de los santos. sí, los de mitos las iglesias, fundacionales, de los mitos que es el caso de fundacionales. Zacatecas. Es ni más ni menos. Hay varias leyendas que hemos estado recopilando y ese es un libro que yo espero que salga muy pronto, que se va a titular algo así como Las más antiguas leyendas de la ciudad de Zacatecas, y que para el caso de la fundación de nuestra ciudad... ¿Te vas a ir ya a ese tema? Si te parece, agotamos la pregunta. No, nomás pongo como ejemplo. A ver. Ahí hay varias versiones de cómo se fundó Zacatecas, pero son mitos y leyendas, donde se apareció la Virgen aquel 8 de septiembre de 1546, y aquí me regresó a Villanueva. Entonces, lo único que sabíamos allá en mi pueblo era pues que se había aparecido San Judas y gracias a él se fundó Villanueva. Entonces, cuando yo llego a un archivo y me quedo con la boca abierta de poder palpar, oler, que huele a antiguo. Antigua papel. Aquellos manuscritos en papel de algodón de la época colonial, pues para mí fue un éxtasis. Claro. Que luego me llevó a conocer otros archivos y fue así que llegué a Guadalajara, a los antiguos archivos de la Real Audiencia de Guadalajara, cuya capital era la ciudad de Guadalajara, de la Nueva Galicia. Y ahí encontramos, después de estar buscando en varios tomos, casi me da el infarto cuando me encuentro los autos de la fundación de Villa Gutiérrez del Águila, hoy Villanueva, que nadie conocía. Entonces inmediatamente los fotocopiamos, nos los trajimos y afortunadamente eso se encontró antes de 1992, en que estuvimos festejando los 300 años de la fundación de Villanueva. Ajá. Y con el apoyo del gobernador de aquel entonces, que era Genaro Borrego Estrada. Uy, déjame suspirar, por favor. Yo nada más oigo ese nombre y suspiro o me pongo nerviosa. Entonces, me acuerdo de él cuando nos visitó una vez allá en Villanueva, la prepa. Ajá. Ahí fue donde yo lo conocí. Después ya lo conocí acá en Zacatecas. Ajá. Y él fue el que nos apoyó para sacar un cuadernillo con una copia de los títulos de fundación de Villanueva y la transcripción de sus manuscritos como una edición conmemorativa de los 300 años de la fundación de la y villa. Estuviste totalmente involucrado en ese momento tan Sí. tan especial. Ahora, siempre va a haber, esa es una pregunta obligadísima, ¿a dónde remitirse? O sea, no somos huérfanos hasta cierto punto de esa información tan elemental para nuestra vida. Sí, hay un dato que me tardé 6 años en encontrarlo. De hecho, yo nunca pensé que me lo iba a encontrar, la verdad. Así. Entonces, hoy en día alguien abre un libro y podrá decir, esta mujer zacatecana nació en nuestra ciudad de Zacatecas en tal fecha y listo. Una biografía. Sí, pero tan fácil como abrir un libro y encontrar el dato, pero ese dato que yo anduve buscando 6 años, cuando lo encuentro, pues también casi me da el infarto de la emoción. Estamos hablando ahora de un personaje que tiene que ver con ese libro que
usted mostró al inicio del programa. Que usted, si me dice usted, vamos a decir que ya estamos más grandes y Que no tú. podemos. No podemos, todavía somos unos chamacos. Sí, así es. Unos chamacos estudiando historia en tu caso. Sí. Y yo, bueno, me llama la atención, siempre me ha llamado la atención las personas que se dedican a esos temas, porque pudiera parecer un poco aburrido. Sí. Sí, porque nadie se ocupa. O sea, no, dije una tontería. Se ocupa poco la Sí. gente de buscar esos temas. Y te hago una pregunta también obligada. ¿Cuál es la importancia de ocuparse de esos temas? ¿Por qué? Bueno, a veces nos obsesionamos con ciertos temas como este del que estamos hablando. Ajá. Y es que voy a decir el nombre del personaje. Por favor. Es Luz González Cosío Acosta, que hace algunos años atrás, cuando yo recién estaba estrenado como cronista de la ciudad de Zacatecas, llegaron conmigo unas personas de la Cruz Roja Mexicana y me dijeron, oiga, ¿qué sabe usted de Luz González Cosío? No, pues no sabía ni que existía para empezar. No te creo. No sabía. Bueno, cuando ellos fueron a buscarme, yo no sabía que existía Luz González Cosío. Ajá. Y dice, es que queremos ponerle el nombre de esta mujer a una calle de Zacatecas. Dije, yo les ayudo, nomás que necesitamos información de esa mujer para poder hacer la propuesta al ayuntamiento, que se haga el acuerdo y que se lleve a cabo este proyecto que ustedes traen. Y luego, cuando me dicen, es que fue la fundadora de la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional. Y yo dije, no lo creo que ella haya sido zacatecana. Pero ¿por qué dije eso? De que yo no creía que una mujer que hubiera fundado una institución nacional y que hoy sigue siendo un legado para el pueblo de México, Y para el mundo. haya sido zacatecana. O sea, no es una cuestión de misoginia ni mucho menos, sino acorde a la realidad que se vivía en un asentamiento minero como Zacatecas, donde a las mujeres se les mantenía ocultas, invisibles, oprimidas por completo, y sobre todo invisibles en la historia, y que no se les permitía hacer muchas cosas. Y más en los asentamientos mineros, donde el carácter es más recio de la gente, de los hombres, no se diga. Un Entonces, machismo más acendrado. Exactamente. Por ser mineros. Sí. Y entonces la mujer pasa a un segundo término. Ese es un enfoque No, todavía de hasta la hace- historia de Zacatecas muy Todavía fuerte. hasta hace unos años las mujeres seguían totalmente oprimidas. Todavía hasta la Margi- fecha, mira, sirve que hago aquí un reclamo, yo todavía no tengo el set. En estas nuevas instalaciones maravillosas de Canal 15, ya hay varios sets, pero son de señores. A mí me van a hacer el mío por allá en un espacio y yo todos los días llego y digo, ya mero empezarán mi set. Soy una mujer oprimida aquí, levanto mi mano, ¿cuándo me van a hacer mi set? Bueno, que Continúa. consignaremos para la historia el caso de una mujer oprimida. Ahí te encargo. Y entonces es el caso de esta mujer. Yo no podía sabía. creer que una mujer de Zacatecas haya logrado eso. Y dije, pero bueno, vamos a investigar. Y fue donde me casé con la idea de buscar sobre la vida y obra de ella, pero sobre todo saber si era de Zacatecas. Luego aparecieron por ahí varios datos que nos remitían a que esa mujer era reclamada por varias ciudades por haber nacido ahí. Se decía que había nacido en Zacatecas, en Jerez, en Tlaltenango, en León, Guanajuato, hasta le hicieron un monumento que porque allí había nacido, en la Ciudad de México también, y existía hasta la sospecha de que hubiera nacido en París. Así que ahí la cigüeña pudo haberse evitado el viaje de venir desde París hasta Zacatecas, o a donde fuera, para traer a esa bebé. ¿Por qué París? Porque fue en esa época en la que el papá de Luz González, un personaje que tenía un nombre muy bonito, se llamaba Manuel González. Ah, qué bonito, claro. Él luchó contra los franceses, lo capturan y lo deportan a Francia, para que aquí ya no siguiera combatiendo a los franceses que habían llegado para sostener en el poder al emperador Maximiliano. Entonces, don Manuel González Cosío fue uno de los que combatieron la intervención francesa, entonces lo capturan, lo deportan a Francia en esa época. Entonces existía esa sospecha de que Luz hubiera nacido allá en París.
Pero bueno, después de 6 años de andar buscando, por fin encontramos el registro. Estuvimos incluso con familiares o descendientes de doña Luz González, allá que radican en la Ciudad de México, que es un montón de descendientes. Yo conocía muchísima gente que descienden de doña Luz González, radican en la capital de la República, pero nadie, absolutamente nadie, tenía el dato contundente de dónde había nacido. ¿Y nació aquí en Zacatecas? Y ellos mismos me decían, perdón, por ponerle suspenso al tema, pero... Ponle suspenso, que es lo más interesante. Entonces yo les preguntaba, oigan, ¿dónde nació? ¿Tienen el acta, una prueba, un documento, algo? No, pues no tenemos nada. O sea, era increíble que los descendientes no tuvieran una información fidedigna del lugar de nacimiento. Me decían, pues se dice, y creo que ella contaba cuando vivía que había nacido en Zacatecas, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Cómo? Menciono esto porque ni los mismos descendientes tenían las pruebas del lugar de nacimiento de Luz, y fue ahí donde un buen amigo, el cronista de Guadalupe, Zacatecas, el oficial ilegal, que es Bernardo del Hoyo Calzada. ¿El actual? No, acaban de nombrar a uno que no es el oficial. O sea, ¿te estás refiriendo a la persona que fue despedida abruptamente por el alcalde Julio César Chávez? Así es. Sin ninguna consideración. Pero fíjate nada más lo vulnerable que puede ser un cronista. O sea, a mí ese hecho, sin conocerlo, porque no tengo el privilegio, me ofende. O sea, les deben de dar otro lugar mucho más digno y respetarlos por lo que representan. Fíjate lo que estás diciendo ahorita, tan solo de la historia de esta mujer, todo el trabajo que tiene que hacer un cronista para ir y buscar y escarbar en nuestra historia. Sí. Tan solo por eso debemos de reconocerlos, apreciarlos y tratarlos con mucha más dignidad. Paréntesis, ahí estuvo muy mal que le hayan dicho adiós. Sí, incluso violando la ley, pero eso Fíjate, además, violando eso ya la se ley. Resolverá Ojalá. En el ámbito legal, que ya está en proceso. Qué bueno. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis... Paréntesis de protesta. Insisto, Bernardo del Hoyo Calzada, que es el cronista oficial y vitalicio de Guadalupe, él nos dio pistas de dónde pudiéramos encontrar el acta de nacimiento de Luz González, si es que había nacido en Zacatecas. ¿Y a dónde me llevó ese dato? A los archivos de los mormones. Resulta que los mormones, cuyo nombre oficial está mucho más largo, también ahí hay otro dato. Los que tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, algo así se titula, pero nosotros los conocemos ordinariamente como los mormones. ¿Era mormona ella? No. Los mormones microfilmaron, o sea, fotografiaron los archivos del registro civil y de las notarías parroquiales de todo el país antes de 1975. Una gran cosa que hicieron. ¿Por qué menciono esta fecha de 1975, que eso hicieron antes de esa fecha? Porque en 1975 se quemó el Archivo General del Estado que estaba en Palacio de Gobierno. Me acuerdo. Fue terrible. Y ahí estaban concentrados los libros del registro civil de todos los municipios del estado, porque han de saber ustedes, amables televidentes, que desde tiempos inmemoriales, desde que se creó el registro civil tras las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, se hacen 2 copias de los registros que tienen que ver con la cuestión civil, que son nacimientos, matrimonios y fallecimientos, que antes lo llevaba la iglesia exclusivamente, todos esos registros. Sí. Entonces, cuando se crea el registro civil, se hacían 2 tantos de los registros, uno se quedaba en el municipio y otro se mandaba a la capital del estado para el resguardo de la dirección del registro civil del estado, en este caso de Zacatecas. Entonces, cuando buscamos precisamente en los archivos, aquí no encontramos nada. Empezando por el archivo del registro civil del municipio de Zacatecas, lo más antiguo es de finales del 19, no había nada de información de la época en que nació Luz González,
Luego nos encontramos con que el Archivo General del Registro Civil del Estado había sucumbido ante ese incendio de 1975, por eso aquí no encontrábamos nada. Y fue entonces que Bernardo me dio la pista de esos microfilmes que estaban en la Ciudad de México, y ahí lo encontraste. Nos lanzamos a buscar, y después son unos rollitos que se meten en un aparato y luego lo que ahí se ve en los rollos se proyecta en una pantalla. Entonces ahí estaba yo dándole vueltas y vueltas y vueltas. Había momentos en que me dolía la cabeza de estar viendo pasar cientos de imágenes. ¡Qué trabajal! A veces suspendía un momento porque parecía que me iba a estallar la cabeza. Claro que sí, de estar qué viendo tremendo. tanto cosa pasar. Todo lo que hay que hacer para llegar a un dato, hasta que lo conseguiste. Hasta que voy llegando y veo registro del nacimiento de la niña María Luz González Cosío Acosta. Mira lo que tenías. Otro momento donde estuve a punto de otro infarto. Gracias a Dios te tenemos entre nosotros, porque no es para menos. De la emoción. Por supuesto. O sea, de la emoción, donde yo quería saber dónde había nacido Luz, si había nacido en Zacatecas o en otro lado, ya para estar en paz y saber si era o no zacatecana, esta extraordinaria mujer que yo admiro muchísimo. Y que le hacen un reconocimiento. Tenemos que irnos más a prisa, porque sí, ya me vinieron a decir que ya llevamos media hora. Por favor. Aquí está en este libro, y este libro... Pues ahí apareció el acta. Apareció el acta de nacimiento de Luz González. Yo me emocioné mucho y afortunadamente ocurrió esto poco antes de 2010, en el que se iba a festejar el centenario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Ay, bendito sea Dios. Y aportamos el dato, les dimos la copia allá en México, y el día que hubo ese evento nacional en el Auditorio Nacional, que estaba hasta el tope de gente, miles y miles de personas estaban concentradas ahí, todos con sus uniformes de la Cruz Roja de todo el país. Ay. Y cuando empieza el acto, yo casi lloro, Por supuesto, si yo quiero llorar de oírte. Cuando la primera imagen que se proyecta en una pantalla gigante, nuestra paisana. Ay, nuestra Luz paisana. González, reconociéndola como la fundadora de la Cruz Roja Mexicana, y donde ya oficialmente por primera vez se dijo que era zacatecana, ¿no? Yo ahí... Y que nos está faltando aquí mismo en Zacatecas darle esa dimensión a esta mujer y estudiarla más y difundir más, sí, porque no sabemos. O sea, yo sé, por así como de pasadita, y ¿sabes quién me lo comentó? El doctor Gustavo Débora, que también sí, es un estudioso, es cronista en de Fresnillo. Entonces él en alguna ocasión me lo dijo muy de pasadita, pero nos está faltando hacerle reconocimiento que se merece. En España le hacen reconocimiento. Precisamente yo acabo de participar en un congreso de cronistas en España y llevé la ponencia sobre la vida de Luz González Cosío, y una mujer que nació en la ciudad de Zacatecas el 11 de septiembre, es decir, pasado mañana se cumplen exactamente 150 años de que nació en la bizarra capital de nuestro estado, 11 de septiembre de 1869. Esa mujer admirable. Esa mujer admirable que afortunadamente encontramos la prueba de que nació en Zacatecas. Me acuerdo cuando vino el presidente Felipe Calderón, cuando la gobernadora era mi gran amiga doña Amalia García Medina. Nuestra gran amiga querida. Que aprecio mucho y me apoyó mucho. Sí, ay, qué bien. Pues es una mujer sensible. Me acuerdo que cuando ella estaba muy consciente del legado de Luz González, y ella propuso que el nuevo Hospital General de Zacatecas llevara el nombre de ella. Lo lleva, yo no sabía, te lo confieso, qué lleva. pena. Entonces, cuando vino el presidente Calderón a la inauguración un día antes, me busca el Estado Mayor Presidencial y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice que no me di cuenta? Casi te nos infartas otra vez. Oiga, que te andan buscando el Estado Mayor Presidencial y yo no hice nada. No, que como mañana se inaugura el Hospital General de Zacatecas y llevará el nombre de Luz González, que quieren las pruebas contundentes e irrefutables de que ella era de Zacatecas, porque él lo va a decir en su discurso. Y si buscan ustedes, anda en YouTube el discurso de la inauguración del Hospital General de Zacatecas, donde él dice 2 veces, y esta mujer cuyo nombre lleva ahora este hospital
es orgullosamente zacatecana. O sea, querían estar seguros de lo que iba a decir el presidente de la República. Bien hecho. Entonces fue cuando yo les di copia de ese registro que encontré en México. Oye, para que veas que el Estado Mayor Presidencial sí tiene su utilidad, ya ves que ahora ya no existe. A ver, Andrés Manuel López Obrador, cuando ande diciendo, muéstrame más libros, por favor, de Traigo, a propósito de los 473 años Vamos que hablando cumple de eso, si la no ciudad nos de va a comer el Zacatecas, programa. traigo 4 ofrendas A ver. a la ciudad de Zacatecas. Y para mí, ofrendas no es una flor que luego se seca y se convierte en ceniza. Y la tiramos. Sino que para mí las ofrendas es lo que suele trascender en el tiempo. Ay, qué bonito lo que estás diciendo. Claro que esas son las ofrendas. Yo recuerdo cuando era niño en el panteón de mi pueblo leí un epitafio que decía: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima se evapora, pero una oración a Dios llega hasta él. Ay, qué bonito. Me acordé de esa frase. Sí. Entonces, aquí yo no traigo ofrendas de flores ni lágrimas a Zacatecas. Libros. Sino cosas que quedan en el tiempo. Y justo aquí traemos una publicación que se editó en España. Se editó en España. A todo color, y es una publicación especializada en temas de religiosidad y Semana Santa. Y bueno, aquí me pidieron a mí un texto e imágenes sobre las romerías de las 2 patronas de Zacatecas, que es un artículo que viene ilustrado a todo color. ¿Cuáles son las 2 patronas de Zacatecas? Es ahí donde a veces hay confusiones, ¿no? Ajá. Tenemos 2 patronas en Zacatecas y las 2 las festejamos en septiembre. Ajá. La patrona principal y la primera es Nuestra Señora de los Zacatecas, que se venera en la catedral, y su fiesta es el 8 de septiembre, fue ayer. Nuestra Señora de los Zacatecas. Es la patrona principal. Fíjate que el otro día tuve yo visita de gente que no es de Zacatecas naturalmente y los llevé a conocer catedral y me preguntaron, ¿quién es el patrón de aquí? Y no supe. Pues ella está ahí en la catedral, al fondo a mano derecha, a donde el Papa Juan Pablo II llegó a orar unos minutos ahí frente a la patrona principal de la ciudad. ¿Pero no tiene nombre? Es Nuestra Señora de los Zacatecas. ¿Así se llama? Así como existe Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de París. Por eso te dije de un nombre. Nuestra Señora de los Zacatecas, que fue esta advocación creada por Real Provisión del rey Felipe II. Él es el que crea la advocación de Nuestra Señora de los Zacatecas y la da como patrona de la ciudad en 1585. Ese documento está en una vitrina ahí en el Museo Rafael Coronel, lo que conocemos como la Sala de las Reales Cédulas. Ahí está ese decreto expedido por el rey Pero Felipe no II. existe entre la gente la tradición de fe hacia la Señora de los Zacatecas. O sea, somos guadalupanos básicamente, donde quiera. Sí. O por ejemplo, la Virgen de Fátima. Sí, Ahí también. sí seguimos a la Virgen de Fátima. La Virgen, no sé qué Virgen es la que está en el Cerro de la Bufa. Del patrocinio, que es la otra patrona. Que esa es la otra patrona. A ella se le festeja el 15 de septiembre, pero se hace un trecenario previo al 15 y la gente sube en romería desde el día 3 de septiembre a la Bufa hasta el día 15, que es el mero día de la fiesta de la patrona especial, que es la Virgen del Patrocinio. Entonces tenemos 2 patronas. Ajá. Nuestra Señora de los Zacatecas, que es la primera, la más antigua, y la principal, que está en la catedral y su fiesta es el 8 de septiembre. Y la Virgen del Patrocinio es la patrona especial de la ciudad, su fiesta es el 15 de septiembre. Nomás que bien tienes razón tú, la gente como que le ha dado más importancia a la patrona especial, así que suben romerías con mucha gente al Cerro de la Bufa durante 13 días. Y en cambio a la patrona de los Zacatecas, que es la más antigua, casi no veo yo que se hagan. Se ha estado promoviendo cada vez más, ¿eh? ¿Ah, sí? Por ejemplo, para ella solo hay una romería que es el 8 de septiembre, fue anoche que salió la romería, sale la imagen a recorrer las calles de la ciudad. Lo que nosotros conocemos como peregrinación. No es una peregrinación propiamente, porque una peregrinación es algo muy serio, muy solemne, y acá
es algo más festivo, con carros alegóricos. Esa es la diferencia entre una peregrinación Y una romería. y una romería. Déjate, digo algo bien rápido. Cuando comenzó a haber canal local en Zacatecas, que sería en los años 80, ¿te acuerdas del doctor José Carlos Perales Núñez? Sí. Él tuvo la iniciativa de hacer programas de televisión que casi no trascendieron porque pues no había la cultura, todavía se mandaba el casetote al Cerro de la Virgen para su transmisión. Hicimos varios programas que se llamaban Aquí Zacatecas, Sí. y a mí me invitó el doctor como conductora, que tenía que hacer toda la investigación de las cosas, y hicimos uno sobre las romerías. Ojalá no lo encuentre y te lo voy a mandar. Y yo me acuerdo que a mí me criticaron porque dijeron, ¿y por qué dice romerías? ¿Y por qué dice romerías? Porque yo me documenté, no recuerdo en cuál libro habré encontrado los datos, pero encontré que el término correcto era romería. Sí. Pero básicamente hablábamos de las romerías a la Virgen del Patrocinio en el Cerro de la Bufa. Sí, en los años 60 adquirió mucha importancia el tema de la romería a la Bufa, y como que se fue quedando rezagada la fiesta, la patrona principal en Catedral, que ahora ya poco a poco se va impulsando. El caso es que aportas a esta publicación española Sí. tu artículo, digamos, hablando sobre nuestras... Las romerías de las dos patronas, las dos patronas en Zacatecas. Si alguien se interesa en tener una copia de este Olesa, artículo, ajá. se los vamos a regalar con mucho gusto en la oficina de la Crónica, que está ubicada en Palacio de Gobierno, allá al lado de Catedral. Yo voy a ir a buscar el mío. Porque libros originales nos llegaron solo 2, 3 ejemplares. Y los van a reproducir acá. Y ya nos dieron permiso de fotocopiar el artículo, como es el caso de este libro, que es la segunda ofrenda que le traigo a la ciudad, y que estos materiales nos sirven para promover a Zacatecas en el ámbito internacional como destino turístico excepcional, que es nuestra ciudad patrimonio mundial. Que lo es. Entonces, en esta magnífica obra ilustrada a todo color, de gran formato, Está hermoso. pues aquí este libro se especializa en fiestas de moros y cristianos en España. Que es otro tema muy misterioso. Yo nunca encontré, me remito otra vez a los programas del doctor Perales aquí en Zacatecas. Hicimos un programa sobre La las morisma. fiestas de Bracho, Sí. la morisma de Bracho, no encontramos nada, no hay. ¿Tú sí tienes material? Ya hemos encontrado algo de Ya información en los archivos históricos, precisamente sobre los antecedentes más remotos sobre esta fiesta. Que es una fiesta muy, muy rara, ¿no? O sea, Sí, de eso ya muy hablaremos. excéntrica. Te tengo que invitar. Ahorita que te estoy oyendo, bueno, este programa no es de ocurrencias, pero creo que vale la pena tener una iniciativa de tenerte con determinada periodicidad para que hagamos el espacio sobre Zacatecas, que digamos, hoy toca nuestro cronista, para darle sentido y difusión Con mucho gusto. a todas estas cosas. Cuento contigo, mira, me están diciendo que nos quedan 10 minutos. Bueno, termino con esto de las ofrendas. Entonces, en este libro de fiestas de moros y cristianos aparece publicada una crónica que yo hice como cronista de Zacatecas, Ajá. de lo que tuvo que ver con el hermanamiento de Orihuela, Alicante, España, con Zacatecas, Zacatecas, México. Que fue una muy buena iniciativa. Por cierto, las fotos las tomé con mi celular. Que es muy buen celular. Y quedaron muy bien, ¿eh? Yo mismo mandé las fotos para ilustrar esta crónica Que se editó en España. en España. Entonces, este libro precisamente nos habla de fiestas de moros y cristianos, y aquí estamos hablando de temas de Zacatecas. Y bueno, no nos cuesta nada, ni un peso siquiera, el poder promover a Zacatecas en estas publicaciones. También si alguien se interesa en una copia de mi artículo, se la regalamos con mucho gusto. Pues, ¿qué regalos estás dando? Y la tercera ofrenda es este otro libro editado por la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Que es el primero que yo mostré. Sí, son 2 tomos, ¿eh? Son 2 tomos. Son 2 tomos. Ah, con razón, traes 2. Donde vienen ponencias ilustradas con fotografías a color, y precisamente en el que tú tienes en tus manos viene una semblanza de nuestro personaje que admiramos mucho, que es Luz González, que es la primera mujer que recibió el honor de que su nombre fuera inscrito con letras de oro en el Congreso del Estado de Zacatecas. Qué bueno. Pero qué seguimos bueno. en deuda con ella, ¿eh? Pero claro, Seguimos en deuda con ella. Entonces aquí viene una semblanza de ella a propósito de los 150 años de su de natalicio. su natalicio. Y luego tienes
Tópicos zacatecanos, que es el chismosón. Sí. Este es otra cosa que debe ser magnífica de Que, leer. que aquí alguien de nuestro teleauditorio ha de estar diciendo, bueno, ¿y por qué ha publicado en 3 libros de España cosas de Zacatecas? ¿Y con qué nos quedamos los zacatecanos? Precisamente para nuestra gente de Zacatecas traemos este libro, donde algunos de estos temas vienen ahí publicados. Aquí los retomas. Que se titula Tópicos Zacatecanos, y es una obra de mi autoría, con crónicas del pasado y del presente, y viene ilustrado a colores, y ese sí lo pueden conseguir en original, el libro, quien quiera tenerlo. Está muy chismosón, como diría el doctor José Enciso Contreras, mi gran maestro y amigo, mi antecesor, mi antecesor en la crónica de Zacatecas, pero que es un gran historiador, muy prolífico, y llevamos una gran amistad, y con él me apoyo mucho. Entonces, este es el primer tomo, ya estoy trabajando el segundo tomo, que espero que salga a finales de este año, y hay muchos temas chismosones. Él usa la palabra chismosón para referirse a algo que es interesante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a ver, de algo que podemos encontrar en ese libro. Todos ustedes seguramente no sabían que el primer cuerpo de seguridad pública que hubo en la ciudad de Zacatecas hacia el año de 1575 fue integrado por gente que no quería ser policía. Es que nadie quería ser policía en uno de los sitios más inseguros de toda la Nueva España, como era Zacatecas. Fíjate, nada más, no, o sea que no es la primera vez que estamos en esta situación. Zacatecas era uno de los sitios más inseguros de la Nueva España, porque aquí llegó gente de lo peor, Ay, no, es que no, tenemos que hacer otro programa. A ver. Y nomás termino con ese punto. No, es que contigo no vamos a terminar nunca. Nadie quería ser policía en una ciudad tan insegura. Bueno, en una población tan insegura, todavía no tenía el título de ciudad, eso sería más adelantito. Entonces, ¿cómo resolvieron el tema de crear un cuerpo de seguridad para las minas de Zacatecas? Pues nombran a 4 negros esclavos, porque los esclavos no podían decir que no a nada. Entonces, el primer cuerpo de seguridad o de policía en Zacatecas se integró con 4 negros esclavos, bien fuertotes, bien dadotes, y los armaban para los rondines. Después de los rondines les quitaban las armas. Ay, qué cosa, qué historia. Ay, hay que tener ese libro, por el amor de Dios. Oye, ¿qué haremos ahora? ¿De dónde nos traemos unos negros fuertotes para que se hagan cargo en la actualidad? La ironía aquí es que esclavos sometían al orden a gente libre. Es ahí la ironía. Esa es la gran ironía. De esto. Y eso lo encontramos precisamente en archivos, y así como eso, muchos datos interesantes que dije, estos tienen que difundirse, tienen que darse a conocer. Ay, pues yo quiero que este sea un espacio donde podamos estar difundiendo todas estas cosas. Y en el poquito tiempo que nos queda, quiero que me digas, ¿qué debemos de tener presentes los zacatecanos como antecedente, digamos, muy básico del 8 de septiembre? Bueno, justamente nos encontramos... Porque hoy es 9. Sí, nos encontramos un documento en el Archivo Histórico de Zacatecas, en el primer libro de actas de Cabildo, que en realidad es el libro de la Diputación Provincial, de la Diputación de Minas de Zacatecas, pero se toma como el primer libro de Cabildo, ya que esa institución fue el antecedente de lo que hoy es el Ayuntamiento de Zacatecas. Ese manuscrito original existe todavía en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, y es un acta donde se reunieron los principales pobladores de las minas de Zacatecas. Estamos hablando de mineros, de comerciantes, de autoridades civiles y eclesiásticas, que se reunieron para tomar un acuerdo. ¿Qué fue? Y eso fue en 1559, de eso se están cumpliendo en este año 460, aniversarios 460. de que se tomó el acuerdo para instituir la fiesta del 8 de septiembre por 2 motivos. El primero, para celebrar ¿qué? No fundación, porque Zacatecas nunca se fundó, nunca hubo un acto de fundación. No conquista, porque no hay registros de que hayan llegado los españoles y hayan sometido a los indios a través de un acto violento. No hay registro. Y derramamiento de sangre, nada de eso hemos encontrado. Entonces, creo que ese grupo de notables utilizaron el término adecuado
para llamar a esa forma, de una forma, a eso que querían recordar cada año. No fundación, no conquista, sino que ellos dicen, cada 8 de septiembre queremos recordar el descubrimiento de las minas de Zacatecas. Eso es lo que estaríamos celebrando cada 8 de septiembre, Sí. El descubrimiento de las minas de Zacatecas. Un suceso. Sin embargo, lo identificamos como la fundación de Zacatecas el 8 de septiembre. No, nunca hubo No. un acto formal ni legal de fundación, ni mucho menos se levantó un acta, porque los buscadores de metales preciosos, que a eso llegaron aquí los españoles, en lo último que andaban pensando era en realizar una ceremonia de fundación. No, su permanencia en ese sitio donde había sospechas de yacimientos de metales preciosos como plata u oro, dependería de la cantidad de metales que ahí hubiera. Entonces, por eso no andaban veían pensando. y ahí se asentaban. Sí, mientras hubiera riqueza ahí se quedaban. Afortunadamente en Zacatecas hay una gran riqueza inmensa que no se ha agotado en más de 470 años. Primero fueron los españoles, hoy en día son de otros países los que se benefician. Entonces, Así es. en esa acta de 1559, dicen ellos, queremos recordar cada día 8 el descubrimiento de las minas de Zacatecas, pero también considerando que el día 8 de septiembre ocurrió ese acontecimiento, que es el día que en el calendario litúrgico se celebra el nacimiento de la Virgen María, por eso a ella la vamos a adoptar como patrona de estas minas. Y así que para los primeros pobladores de Zacatecas tenía una doble importancia el 8 de septiembre, Ajá. porque festejaban 2 nacimientos. Sí, El nacimiento de la Virgen María, que se celebra el 8 de septiembre, aquí y en China. aquí en China, y el nacimiento de un asentamiento minero que a la postre se convertiría en una de las poblaciones más importantes y pobladas de la Nueva España, y que hoy es una ciudad heroica y patrimonio cultural de la humanidad. Llamada Zacatecas. Zacatecas. Entonces, para los primeros pobladores, esas eran las dobles motivaciones para celebrar algo el 8 de septiembre. La protección de la Virgen María, y que a ella le atribuyen el patrocinio del descubrimiento de las minas. Y El patrocinio ¿Qué quieres decir con eso? que ella fue como la que patrocinó de algún modo el descubrimiento de las minas, que ella ayudó y que por eso ocurrió esto el 8 de septiembre. Estamos aquí Entonces hablando... a ella le debemos reclamar. Bueno, eso según la cosmovisión de los españoles que llegaron en esa época. Digamos a ella que- le atribuyen como que el milagro de que gracias a ella se descubrieron las minas de Zacatecas, algo así. Ajá. Entonces por eso a ella la adoptan como patrona, y la primera patrona de Zacatecas fue la Virgen de los Remedios, 1559, y en 1585 la patrona va a ser Nuestra Señora de los Zacatecas por decreto del rey de España, Felipe II. 1650 llega otra devoción que cobró muchas raíces en Zacatecas, que es la Virgen del Patrocinio, y así es como se va tejiendo la historia de las devociones y los patronazgos en Zacatecas. Y eso es más o menos lo que podemos decir en torno a lo que recordamos y celebramos el 8 de septiembre hoy con una feria nacional. Oye, pero son muchas vírgenes. Has mencionado 4. Y sin embargo, si retomo rápidamente lo que me acabas de decir, es que se fija el 8 de septiembre y se erige a Virgen María. Tendría que ser María nada más. ¿Por qué siempre somos tan dados a las Es que muchas los vírgenes? españoles traían consigo una imagen a la que, por cierto, apodaban la conquistadora, porque la traían los conquistadores, Ajá. y y que es la Virgen de los Remedios. Era la misma que traía Hernán Cortés. Era la que estaba una de las vírgenes que estaban de moda en aquel tiempo de la conquista. A ver, me acaban de llegar preguntas. ¿Dónde podemos conseguir todos esos tesoros? Le agradezco muchísimo a Diego OR que los llame así, porque así los considero también yo, tesoros. Repítenos, por De favor. estas 3 publicaciones que hicimos en España, les vamos a obsequiar una fotocopia de mi artículo. Ajá. Pero de mi libro, que es Tópicos Zacatecanos, ese sí se lo pueden llevar, el original, a su casa. Yo sugiero que vayan a buscar el de Tópicos Zacatecanos y claro, también la copia de tu artículo, por supuesto que Sí. lo queremos tener. Aquí hay una interesante que dice, me los pueden mandar a mi trabajo, estoy en Durango.
Bueno, puedo hacer luego yo el contacto. Si nos manda sus datos, con mucho gusto. Yo me comprometo a hacer contacto por con el usted. interés que tienen, con mucho gusto, se lo hacemos llegar, en este caso a Durango. Es de Durango, pero es de Zacatecas. Fíjate que me da gusto que haya interés en esto, porque yo no sé de quién es la frase, pero es conocida y es sabida. Dice, quien no conoce sus orígenes puede extraviar su destino, su futuro. Entonces yo cerraría el programa con esa conclusión y te vuelvo a comprometer a que vengas con cierta periodicidad. Con mucho gusto. Te lo agradezco porque no te iba a dejar que me dijeras que no. Qué importante, pues, saber nuestros orígenes para defender lo nuestro, para querer lo nuestro, para querernos a nosotros mismos, para saber quiénes somos y de dónde venimos. Y que todavía hay mucho por descubrir. Y todavía hay mucho por descubrir, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, este 8 de septiembre que acaba de pasar, no lo celebramos, como dijiste, lo esbozabas, pues, con una feria. ¿Qué tanto tiempo tiene la feria también? Toda una vida, todos esos años. 1940 se hace la Feria Regional de Zacatecas con el general Pánfilo Natera como gobernador del estado. Y en 1970 se cambia a Feria Nacional de Zacatecas como hasta hoy día. Eso ya nos toca perfectamente a nosotros. Sí. Ya en el 70 ya andábamos dando lata. Sí, pero antes era Feria Pero estábamos Regional, chiquitos. como en cualquier pueblito, ¿va? Era la Feria Regional de Zacatecas y la instituye el general Pánfilo Natera, gran héroe de la toma de Zacatecas, que fue gobernador en los años 40. Y sería hasta 1970 cuando adquiere la denominación y categoría de Feria Nacional de Zacatecas, que como bien lo decías al principio, mucha gente se va a la feria y anda de fiesta en septiembre, Sí. pero no sabemos por qué. ¿Por qué? Ni de qué se trata. Claro, nuestros queridos paisanos vienen de Estados Unidos, guardan su dinerito para venir a la celebración, pero yo me resisto a asumir esta como la única oportunidad de ir a agarrar un tamborazo con una botella de tequila y andar brincando. No, señores, hay que pensar un poco. Por eso te invité en esta fecha y además la idea fue tuya, que nos encontramos muy providencialmente y dijiste, bueno, pues ya septiembre con estas fechas, nomás que nos fuimos con otras cosas. Por cierto, hoy es el Día del Migrante y aquí andan muchos paisanos oye, es de el Estados Día del Unidos Migrante. en Zacatecas. Un saludo a ellos, ¿no? Un saludo a ellos que nos ayudan a construir las notables páginas de la historia de Zacatecas. Desde donde están, desde allá están contribuyendo con Zacatecas. Enhorabuena, felicidades y gracias por esa generosidad a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces nos quedamos pues con la idea de que septiembre, 8 de septiembre es muy significativo porque yo lo traduciría en esto. Toman conciencia aquellos notables del año 1559, toman conciencia del lugar en el que están y dicen, tenemos que significarlo con una fecha, con este motivo, y toman esa decisión y queda instituido desde entonces. Y entonces hoy celebramos los 460. Estamos celebrando 473 años del descubrimiento de las minas de Zacatecas y 460 años de la institución de la fiesta del 8 de septiembre. Ah, bueno, las dos cosas en el 8. Sí. Sí. Y también el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, como Zacatecas, que tiene este título. Pues qué bonito es septiembre. Y también el 8 de septiembre de hace 7 años, y ya con esto acabo, se crea la Crónica del Estado de Zacatecas para investigar, resguardar y difundir la memoria histórica de todo el Estado de Zacatecas. ¿Y cuántos años tienes como cronista de todo el Estado de Zacatecas? Desde 2012, son 7 años. Ah, mucho, ya, pero ha sido, tienes carisma, o sea, no sé, desde que estás tú como que se le dio, o no sé si es una Hemos suerte. publicado alrededor de 50 libros de ese tiempo para acá. En 7 años. Y ahí tenemos un repertorio muy amplio de libros para las personas que se interesen. Hay de todos los gustos y de todas las épocas y que han contribuido ahí cronistas, historiadores, investigadores, especialistas en muchos temas. Y todas esas obras han salido con el sello de la Crónica del Estado y entre ellas obras mías que están a su disposición. Pues qué bueno. Ojalá que la próxima vez que vengas, que no nos tardemos tanto, hablemos del Zacatecas que encontraron esos españoles que gracias a la Virgen María llegaron a Zacatecas.
Y de las leyendas. Y de las leyendas. Que esa sea la promesa. Que son deliciosas. Para que usted se quede, porque va a ser, cuando venga de nuevo nuestro cronista, un programa bastante chismosón. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias, fue un placer tenerte. Recuerde que este es un espacio donde se tocan diferentes temas. Se los estaba yo debiendo, qué bueno que ya lo abordamos y que lo vamos a seguir abordando, porque vale la pena buscar en nuestro querido Zacatecas quiénes somos. Yo lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Recuerde que nos vimos por el 15 de señal abierta, por el 115 y el 1115 de Megacable, por el 15 de Cablecom, por el 20 en Fresnillo, muchas gracias por seguirnos desde allá, por los sistemas de cable de los municipios donde usted nos encuentra, ahí estamos, y también le recuerdo que luego lo puede ver, por supuesto por el Facebook, Zacatecas, Canal 15 Zacatecas, y luego lo puede ver en la página silviamontes.com.mx ya en la nochecita o mañana, para que le dé un buen repaso. Yo lo espero entonces, le doy gracias a Marco Méndez como siempre en la producción y hasta la próxima. Gracias. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.